Luciérnagas 1350 presenta Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. De Rebeldías y Resistencias, un espacio para reivindicar a las mujeres, la organización y el eco de las voces comunitarias. Bienvenidas y bienvenides. Yo soy Flor Chavira y yo soy Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y la Faro Miacatlán. Y el día de hoy tendremos nuestras cápsulas Ecos de las Voces Comunitarias, donde hablaremos de las madres buscadoras. En nuestra cápsula de Metrópoli al día también hablaremos de nuestra gente del campo. Además, hoy toca nuestra cápsula medioambiental, una de cal por las que van de arena, con el tema derrames de hidrocarburo en Veracruz. Y en la entrevista estará María Antonieta Martínez, Tony, docente y actriz. Ella es una mujer de teatro. Pues comenzamos y vamos con nuestra cápsula Ecos de las Voces Comunitarias. Eco de las Voces Comunitarias. México es un país de desaparecidos y fosas clandestinas, donde según el informe del gobierno federal presentado el 27 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 132.534 personas que permanecen sin ser encontradas. Y donde el Estado les dio la espalda, ellas dieron un paso al frente. No son expertas en leyes ni en antropología forense, no son peritos, no son policías, pero el amor las convirtió en investigadoras. Son las madres buscadoras, mujeres que un día cambiaron la cocina y el trabajo por una varilla y una pala. Madres, abuelas, hermanas, mujeres que un día dejaron la cocina, la oficina o el campo para aprender a leer el suelo, a identificar restos óseos y a usar varillas, para buscar el olor de la muerte que les devuelva la paz. Ser una madre buscadora es un oficio que nadie elige. Nace del vacío de una silla en la cena, de un cuarto que huele a alguien que no volvió. Desde Sonora hasta Veracruz, estas mujeres han formado una red de amor y dolor que desafía al olvido. Ellas dicen que no buscan culpables, buscan tesoros, porque para ellas cada hallazgo es rescatar un pedazo del amor del olvido. Porque para una madre, los restos de un hijo en la tierra son un tesoro más grande, la oportunidad de darles un nombre, un rezo y un lugar donde descansar. El conflicto no es solo contra quienes se llevaron a sus hijos. El enemigo más grande es la burocracia y la indolencia del Estado. Váyase a su casa, seguro se fue con el novio. Algo andaría haciendo. Frases que son balas de papel, una llamada anónima, un mapa dibujado a mano, una jornada bajo el sol a 40 grados. Usan sus propios recursos, rifan comida, venden ropa para pagar la gasolina de las camionetas. El protocolo ALBA, las fiscalías suelen ser muros de papel, sus palas en cambio son de verdad. Buscar en México es caminar con la muerte al hombro. Colectivos como las Madres Buscadoras de Sonora o hasta Encontrarte en Guanajuato enfrentan amenazas directas del crimen organizado. Han asesinado a madres en plena búsqueda como a Blanca Esmeralda Gallardo o Aranza Ramos. El gobierno nos dice que esperemos, pero la tierra no espera. El sol borra las huellas. Si yo no busco a mi hijo, nadie lo hará. Por eso se han vuelto expertas en antropología forense, en leyes y en rastreo, superando muchas veces la capacidad de las fiscalías. El Estado de México ocupa el primer lugar con 14.772 registros. Luego está Tamaulipas, con 13.692 casos registrados. Jalisco registra 13.513 desapariciones.
siendo una de las zonas con mayor tensión por la proximidad al Mundial 2026. Michoacán y Nuevo León completan la lista de los estados con mayor incidencia. La crisis forense en México es un colapso. Miles de cuerpos sin identificar en las morgues, mientras miles de familias buscan en los cerros. Es una matemática de horror. Más de 115,000 personas desaparecidas. Unimos nuestro latido al de todas las buscadoras, buscadores del país. Bajo un sol abrasador en el centro de México, activistas y madres de desaparecidos buscan restos humanos. Es una jornada de búsqueda más para María Herrera, oriunda de Michoacán. Desde hace 15 años ha recorrido todo el país para encontrar rastros de sus 4 hijos desaparecidos. María hace parte de una lucha colectiva, Madres Buscadoras. El trabajo investigativo de estas mujeres ha reemplazado en varios casos la labor de las instituciones del Estado. Yesenia Marín hace parte de uno de los colectivos de búsqueda. Son tesoros que van a regresar a casa. Es una familia que ya no va a estar pensando en dónde está su familiar. Entonces sí es alegría, eso aprendí yo de mi representante, que dice son tesoros para nosotros todos. No buscamos nada más a los nuestros, sino a todos. Y el hecho de encontrar es porque estamos trabajando bien. Nosotros venimos por un tesoro de incalculable valor. Exactamente. Ustedes tienen lo económico, nosotros no. Nosotros buscamos huesos de personas que queremos. Pero buscar a personas desaparecidas también implica un riesgo en México. La organización Plataforma por la Paz y Justicia del Estado de Guanajuato estima que desde 2010 se han registrado 20 asesinatos de mujeres buscadoras, de los cuales 15 ocurrieron durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas buscadoras se han distanciado de las autoridades, acusan al Estado de no brindarles apoyo ni soluciones en su búsqueda. Desde la década del 2000, casi 100,000 personas han desaparecido en México en la llamada guerra contra el narco, una crisis que supera a la de países con conflictos armados. Hablamos de una crisis de salud física y mental. Las madres buscadoras enferman de cáncer, de tristeza, de diabetes. Se les va la vida en el campo, bajo el sol de 40 grados, picando piedra para ver si sale ese olor que ya conocen, el olor de la ausencia. A menudo, el mecanismo de protección llega tarde o es insuficiente. Ellas piden treguas de paz a los cárteles, algo que el Estado no puede garantizar. Es la sociedad civil supliendo las funciones más básicas de un gobierno. Aproximadamente el 78% de los desaparecidos son hombres, con una mayor incidencia en el rango de 30 a 59 años. El 22% restante son mujeres, aunque la cifra es alarmante entre las jóvenes de 18 a 29 años y adolescentes. En estados como Guerrero y Tabasco se ha reportado un incremento exponencial de desapariciones de niñas y mujeres jóvenes en el último año. El legado de las madres buscadoras es la dignidad. Han enseñado a México que el miedo se puede transformar en el motor. Han creado una nueva forma de resistencia civil, donde el cuerpo de la mujer es el escudo del territorio. Por los que faltan, por las que buscan, porque mientras una madre viva, nadie será olvidado hasta encontrarlos. Existe una crisis de identificación sin precedentes. A inicios del 2026, se estima que hay alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar en los servicios forenses del país, una cifra que ha crecido significativamente frente a los 52,000 reportados en el 2021. Ellas nos enseñan que la desaparición no solo afecta a una familia, sino que desgarra el tejido de toda una nación. Mientras haya una madre buscando, hay una luz de humanidad encendida en medio de la oscuridad. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Lleva
Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Viene el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Pasó anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Explosiones, putum, patam, putum, vete. Tiros de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro.
pues continuamos aquí, en De Rebeldías y Resistencias. Estamos con ustedes, Flor Chavira y Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoscas y Veredas AC. Recuerden, somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Meacatlán. Y ya está aquí Metrópoli al Día. Hablaremos sobre el corazón de la tierra, nuestra gente del campo. Comenzamos. Metrópoli al Día. Hoy no vamos a hablar de paisajes, sino de las manos que nos dan de comer. A veces olvidamos que cada bocado en nuestra mesa tiene una historia que nace en un surco. Vamos a las cifras, porque los datos no mienten. En México, según el último censo agropecuario del INEGI, existen cerca de 5 millones de personas que trabajan directamente en el campo. De ellos, casi el 19% son mujeres, cuya labor es vital, pero muchas veces invisible. Somos una potencia, no hay duda. Ocupamos los primeros lugares mundiales en la producción de aguacate, jitomate, berries y nuez. Además de ser la cuna del maíz, con más de 60 variedades nativas que son nuestro patrimonio cultural y biológico. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La realidad es que el campo mexicano vive un momento crítico. El apoyo institucional ha mermado y esto repercute directamente en nuestros campesinos de pequeña escala. ¿Qué pasa cuando no hay apoyo? Primero, el abandono de las tierras. Nuestros jóvenes prefieren migrar a las ciudades o al extranjero porque el campo ya no deja. Segundo, la pérdida de biodiversidad, el encarecimiento de los alimentos. Al dejar producir lo propio, nos volvemos dependientes de lo que compramos afuera. Aquí entra un concepto clave, la soberanía alimentaria. No es solo tener comida, es tener el derecho de decidir qué sembramos y qué comemos, garantizando que sea sano, suficiente y producido de forma sostenible por nuestra propia gente. Si el campo no produce, la ciudad no come. Es así de simple. Apoyar al campesino es asegurar el futuro de México. Es valorar el conocimiento ancestral de lucha contra el cambio climático y la falta de presupuesto. Consumir local, exigir precios justos y políticas públicas reales no es un favor para ellos, es una inversión para nosotros. La capacitación de la gente del campo es, quizás, la herramienta más poderosa para alcanzar la soberanía alimentaria. No basta con tener tierra, se necesita técnica para regenerar los suelos agotados, gestionar plagas sin químicos nocivos y optimizar cada gota de riego. Para el futuro del campo mexicano es obligatorio hablar de la Universidad Autónoma de Chapingo como la institución de educación agrícola más importante de América Latina. Su relevancia radica en que cierra la brecha entre el conocimiento ancestral del campesino y la innovación tecnológica necesaria para enfrentar desafíos como el cambio climático y la escasez de agua. Reconocer los cuidados es revolucionar el concepto de trabajo. No pedimos solo entrar al mercado laboral, pedimos transformarlo. Un mundo donde el tiempo para vivir valga tanto como el tiempo para producir. Donde la seguridad social alcance a las campesinas y campesinos. Cuando Chapingo lleva sus investigaciones al surco, transforma al campesino de un sobreviviente en un administrador eficiente de sus recursos, permitiéndole elevar su productividad sin perder su identidad cultural ni destruir su entorno. Finalmente, apostar por la formación técnica y profesional en el sector rural es la única vía real para frenar la migración y el abandono de las parcelas. Al capacitar a los productores, se les dota de autonomía,
dejar de depender de intermediarios y de paquetes tecnológicos impuestos por grandes corporaciones. Una comunidad rural capacitada es una comunidad que prospera, que innova y que garantiza que el campo mexicano siga siendo el motor que alimenta a toda una nación. La próxima vez que comas, recuerda que detrás hay un campesino o campesina haciendo patria. Acabamos de escuchar nuestra cápsula de Metrópoli al Día. Continuamos con ustedes, Flor Chavira y Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoscas y Veredas AC. Recuerden que somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. Y a continuación vamos a una nueva sección, una de cal por dos de arena, noticias medioambientales. Hoy hablaremos del informe de emergencia, derrames de hidrocarburo en Veracruz. Una de cal por las que van de arena. Desde el 1 de marzo del 2026, comunidades pesqueras e indígenas reportaron el arribo masivo de hidrocarburo y chapopote en las playas del sur de Veracruz. Este evento ha escalado rápidamente hasta convertirse en una crisis que afecta a cientos de kilómetros de litoral. El hidrocarburo ha impactado más de 630 kilómetros de la costa entre Veracruz y Tabasco. Algunos reportes de redes ambientales elevan la cifra a 933 kilómetros. La mancha se detectó inicialmente en 16 localidades costeras. Entre las zonas más afectadas se encuentran Pajapan y Alvarado. Pescadores reportaron grandes concentraciones de crudo desde la primera semana de marzo, costa norte y sur. La contaminación ha llegado a playas y lagunas del norte del estado y se ha extendido hacia el sur hasta Paraíso, Tabasco. Existe una contradicción entre las versiones oficiales y las organizaciones civiles. La Secretaría de Marina atribuyó el derrame a un buque no identificado, posiblemente extranjero, y a 2 emanaciones naturales de crudo, chapopoteras. Por otro lado, las organizaciones como Greenpeace México señalan que imágenes satelitales muestran una mancha originada cerca del campo de petrolero Cantarelli desde febrero, vinculada a trabajos en el ducto de Pemex. Se ha documentado fauna marina afectada, incluyendo pelícanos y otras aves costeras con plumaje impregnado de crudo. El vertido pone en riesgo ecosistemas críticos como manglares y arrecifes. El gobierno estima afectaciones directas a 3.679 pescadores que han tenido que suspender actividades debido a la contaminación del agua y la muerte de especies comerciales. Hasta finales de marzo se han recolectado más de 700 toneladas de residuos contaminantes en los esfuerzos coordinados por autoridades federales. La emergencia continúa activa. El 8 de abril del 2026 se presentaron pruebas de la contaminación, gotitas de chapopote, ante la Cámara de Diputados para exigir mayor transparencia y responsabilidad en la atención de los daños. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el evento. Te invitamos a informarte para evitar que esto vuelva a suceder. Recuerda que solo tenemos un planeta. Redes sociales. Nos encuentras en Facebook y YouTube como Sembradoras Mujeres Momoscas. Correo electrónico sembradorasmujeresdefensoras@gmail.com. De rebeldías y resistencias.
Continuamos en De Rebeldías y Resistencias. Y seguimos aquí, Flor Chavira y Juana Reyes, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Recuerden que somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. Y ahora vamos a nuestra entrevista del día. La entrevista. Pues ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy y vamos a leer su semblanza. María Antonieta Martínez Vázquez es licenciada en actuación por el Instituto Nacional de Bellas Artes y maestra en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Trabajó en numerosos programas participando como actriz en la unidad de televisión educativa de la SEP, así como en Argos Televisión y en Mexli Producciones, en una gran cantidad de comerciales que fueron proyectados en los canales 7 y 13. Participó también en la película Las Delicias del Poder, dirigida por María Elena Velasco, la India María. Desde 1974 hasta la fecha, ha trabajado en aproximadamente 50 obras teatrales, entre las cuales están Tren Nocturno a Georgia, de María Luisa Medina, dirigida por Renato de la Riva, Suave Patria, escrita y dirigida por Adam Guevara, Amorosos Amorales, de Antonio González Caballero, dirigida por Emanuel Márquez, entre otras varias. Durante su experiencia en la educación ha dirigido cerca de 30 obras teatrales en las que se encuentran Las Criadas, de Jean Jane, No es Cordero, que es Cordera, de León Felipe, Trampa para un hombre solo, de Robert Thomas. Tony participó como actriz jugador en la Federación de Improvisación Mexicana AC. Es organizadora del 8º Festival Metropolitano de Teatro en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 2002. Obtuvo el primer lugar como Best Supporting Actress en The Fourth Siglo de Oro Drama Festival, Chamizal National Memorial, USA, en 1979. Tiene placa y certificado de participación y actualmente es creadora de la columna de crítica teatral O Teatro o Silencio para el periódico Ciudad 21. Y tenemos también aquí varias cosas que nos causan inquietud sobre nuestra invitada del día de hoy. Así que, Flor, tenemos algunas preguntas para Tony. Pues me gustaría darle la bienvenida. Bienvenida, Tony, ¿cómo estás? Pues muy bien, Flor, muy contenta de estar con ustedes, pues aquí, con mucho placer de poder tener contacto con sus audiencias. Pues nos da mucho gusto y pues ya queríamos preguntarte, con una trayectoria que abarca la actuación, la dirección y ahora la crítica con tu columna O Teatro o Silencio, ¿cómo ha cambiado tu percepción de lo que hace una obra exitosa al verla desde estos 3 ángulos tan distintos? Bueno, cuando soy espectadora, claro que todo permea efectivamente, pero pienso que ha habido mucho cambio en el trayecto del tiempo. Los jóvenes que ahora pisan los escenarios, y ya estoy entrando en el terreno de la crítica, tienen menos formación que la gente que antiguamente pisaba los escenarios. Se dicen profesionales y tienden a sacrificar bastante la disciplina en pro del currículum vitae, ¿no? Entonces, pues yo veo serias diferencias, pero creo que todavía se sigue haciendo teatro y eso es algo que hay que aplaudir, porque es una manera de sobrevivir, de que la actividad, la disciplina, el arte pueda seguir viviendo en tiempos tan difíciles. Desde la educación diría entonces que hace falta que los jóvenes sigan pensando en la educación. No nacemos actores, aunque como seres humanos es de las primeras cosas que hacemos, ¿no? Actuamos en la vida real y para subir al escenario hay que subir con un entrenamiento previo para poder decir lo que queremos, como queremos decirlo y en el mismo momento en que es requerido decirlo. Las voces tienen que ser actuales. Entonces,
En ese sentido, ellos usan casi siempre la comedia de lo que he visto, de las generaciones jóvenes, que es lo que más me preocupa quizá. Ven como un divertimento y sí, claro, toda actividad humana, llámese trabajo o no, tiene que ser deleitosa, pero tiene que deleitar al individuo y hacerlo crecer en la experiencia, crecer en la sapiencia, crecer en todos sentidos, física, orgánica, intelectualmente. Sí, Tony, tienes muchísima razón, Tony, con estos planteamientos que haces. Yo sí soy bien criticona, pero no hago crítica profesional como tú. Y sí, también percibo que existe falta de formación en los nuevos actores. Y bueno, pues espero que esto que tú estás comentando sirva para que llegue a algunos de ellos y todo sea en pro de su desarrollo profesional. Y te quiero preguntar, tú fuiste premiada como Best Supporting Actress, que me gustaría que también nos lo tradujeras, en un festival internacional en 1979. Y desde esa posición de éxito, ¿qué crees que hace falta en las políticas culturales actuales para que el trabajo de las actrices y creadoras sea valorado por su mérito intelectual y artístico más allá de las expectativas estéticas? Bueno, para mí esa premiación Best Supporting Actress, que no es otra cosa más que mejor actor de reparto. O sea, por mis características físicas en aquel entonces y ahora menos, no podía hacer personajes de dama joven. Entonces tenía yo que hacer supporting, ¿no? O sea, sostener el resto del trabajo actoral con un personaje. Entonces, es una actriz de reparto y es una actriz de peso, de carácter. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que estudiar perfectamente las condiciones del personaje, las intenciones del personaje dentro del contexto de la obra. Hay que internarse en el momento histórico que plantea la propia obra. Hay que ver cómo poder reflejar la relevancia que tiene el personaje en la época histórica y también en el momento en que se está dando la historia presente del personaje joven, ¿no? Entonces, pues esos son los elementos. Fue para mí una gran bondad el hecho de que se hayan fijado en mi trabajo y que haya sido reconocido. Pues yo era una adolescente apenas, llevaba como 3 años de hacer teatro, o sea, también muy joven, pero pues como con esos elementos incipientes de disciplina, de querer adentrarse dentro de los personajes, de construir personajes a partir pues de un texto dramático. Este era un texto muy antiguo del arcipreste de Ita, que Héctor Azar trae a escena, rejuveneciéndolo un poquito para hacer el español antiguo un poco más digerible, pero un texto difícil, bastante difícil. Y bueno, pues cuando uno es actor hay que vocalizar. Los cantantes vocalizan siguiendo las notas musicales, si uno vocaliza siguiendo las palabras, enunciando las palabras una detrás de otra, para que nuestra habla se vuelva natural y no estemos siempre luchando con el idioma. No hablo de que sea inglés, alemán o etcétera, ¿no? Sino nuestro propio idioma, nuestra habla, que no, a veces no es tan cotidiana, ¿no? Ahí aprendí con ese trabajo de Doña Endrina, así le puso Héctor Azar al texto que trató del arcipreste de Ita, y el personaje era
la Trotaconventos, una especie de Celestina. El texto de Héctor Azar es hermosísimo y bueno, pues trae al arcipreste de Ita con toda la costumbre y toda esta situación de la búsqueda del amor, del engaño, de las viejas hacia las jóvenes, y bueno, pues es un precursor de la Celestina, ¿no? Era una Celestina, fue quizá la primera Celestina puesta en papel, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, dime, Juanita. Sí, Tony, perdón que te esté interrumpiendo, pero mira, tienes un bagaje actoral extensísimo y eso te da a ti para que nos respondas qué hace falta en las políticas culturales actuales para que el trabajo de actrices y actores y creadores que tienen un bagaje tanto como el tuyo sean valorados por su mérito intelectual y artístico, más allá de cualquier expectativa, ¿no? Sobre todo las estéticas. Bueno, mira, yo nazco dentro de una política bastante difícil, porque yo nazco en el colegio de bachilleres con el teatro estudiantil que la misma institución plantea, y bueno, ahí había un área ahí recóndita para el teatro, para los deportes, para la cultura. Entonces, ese fue un momento glorioso para mí y para las generaciones, pocas generaciones posteriores, ¿sí? Pero a la par que surge también va declinando una situación dentro del teatro. Lo que sucede es que se va dando menos apoyo al teatro profesional, va emergiendo el teatro estudiantil, también el teatro experimental, el teatro que está al margen del sistema. ¿Sí? Ya sabemos lo que es estar en el sistema y lo que es estar fuera del sistema. Y yo siempre he hecho este tipo de teatro sesgado, ¿no? Para poder decir lo que quiero decir. En aquel entonces, cuando surge el mencionado colegio, hay un movimiento muy rico de los estudiantes, de parte de los profesores, de parte de la institución, que después se fue disolviendo ahí mismo dentro del colegio, porque conozco la historia del colegio hasta muy recientemente. Y bueno, pues a la par va decayendo el teatro profesional. Antes se imprimían tirajes de boletos, y sí quiero echar mano de la historia, porque era muy bueno, y se repartían entre trabajadores del Estado y luego llegaban a manos de personas que estaban interesadas en ver teatro, y el teatro era gratuito. Se le pagaba una dieta al grupo de trabajo, que eran siempre actores profesionales, y bueno, uno tenía posibilidades de ver teatro tanto profesional como de ver teatro estudiantil, porque también los que hacíamos teatro estudiantil mostrábamos en las esquinas, en las plazas públicas, en teatros también, nuestro trabajo, y bueno, había niveles, había calidades, y había también el gran interés de conectarse con los públicos y de poder decir algo siempre. Ahora la historia ha avanzado, los profesionales, pues ya hasta los más conocidos por telenovelas, que hacen mayores apariciones y que son bien remunerados, hasta ellos mismos están diciendo, no tenemos trabajo. Y es que el teatro, perdón por lo que voy a decir, lastima mucho, ¿sí? El teatro se está muriendo. Hay resistencia, sí, pero se está muriendo. Le está ganando la batalla la tecnología, sí. Ahora se viste uno de lo que quiera uno y puede hacer un programa digital y poder transmitirlo, y lo ven muchos jóvenes, pero no tenemos esa relación con el público cara a cara, mirándonos a los ojos y sintiendo la energía que fluye de
del escenario hacia la butaquería y a la inversa, ¿sí? Entonces, pues ha sido un cambio muy drástico. Y sí pienso que las políticas culturales pues no han sido las adecuadas. Si antes teníamos en el teatro incipiente, con los jóvenes que se estaban formando, un movimiento en donde la gente, hasta en la propia esquina, podía ver un trabajo que algo le decían. Ahora, pues a los mismos actores que tenemos trayectoria y todo, nos es muy difícil poder tener acceso a funciones pagadas, por ejemplo, porque pues es nuestro trabajo. Yo no soy de las personas que han vivido del teatro, más bien yo he vivido para el teatro, pero nos es difícil poder meter un proyecto y que lo acepten, porque tiene que tener las condiciones tan difíciles. Por ejemplo, les cuento de las convocatorias. Dicen tener un técnico profesional, sí, que te acompañe durante la gira a provincia. Entonces tú tienes que tener un ingeniero dispuesto medio año antes para que esté contigo 3 semanas en las que se va a dar la temporada. Pues es muy difícil poder tener un profesional así en esas circunstancias, a menos que tú, como actor, director o lo que sea, se hace ese propio técnico. Entonces ya tienes que tener 2 carreras, ¿no? Es muy difícil. Se han cerrado las puertas para este espectáculo, que es un espectáculo vivo, que fluye, que aunque le meta uno tecnología, no todo es tecnología. Ahí está la labor humana, la conciencia humana, el espíritu humano y, bueno, todo lo que nos implica y nos permite ser, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de regresar, pero lo veo muy difícil con el corte de presupuestos. Entonces, no sé, y también creo que la gente que está en los sitios idóneos no es la gente idónea, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, creo que una camionetita a la disposición de un grupo podría movilizar trabajos hacia donde está el pueblo, hacia donde está la gente que nos interesa contactar. Entonces, yo creo que falta visión, por un lado, y que por otro lado, pues faltan recursos económicos. Estamos viviendo también un momento muy difícil, eso es cierto. Estamos viviendo nosotros en medio de la guerra, sí, pero alejaditos de la guerra, sí. Entonces, cada vez estaremos intentando sobrevivir y buscando nuevas formas, pero creo que es importante seguir luchando, aunque sea así, cada vez con menos elementos para poder hacerlo. Muchas gracias, Tony. Creo que es muy duro, ¿no? Sí. Esto que se está viviendo desde los espacios artísticos y sobre todo sobre el teatro. Y precisamente yo te quería preguntar, en tu columna O Teatro o Silencio, ¿consideras que existe una sensibilidad o un enfoque distinto al ejercer la crítica teatral desde una perspectiva femenina? ¿O buscas visibilizar el trabajo de otras creadoras en tu espacio? Mira, corazón, quizá fue un defecto mío no aclarar la época en que estuve trabajando para hacer crítica. Creo que faltan críticos reales. Ya no trabajo la crítica teatral, pero deberíamos para que alguien le pueda decir a los otros lo que ve, aunque sea con una mirada antigua, pero que trae historia, ¿sí? Aunque sea señalando situaciones que se pueden corregir, ¿no? No vamos a mencionar situaciones incorregibles, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Faltan críticos, falta gente comprometida, falta gente que sepa y que tenga forma de exponer en ciertos espacios lo que alcanza a ver desde los escenarios, porque pues los que siguen sobre los escenarios están en resistencia, justo, en resistencia, no hay otra palabra, ¿no? Tratando de que ese arte no perezca. Quiero hacerte esta pregunta. Tú, al haber organizado eventos como
el 8º Festival Metropolitano de Teatro de la UAM Iztapalapa. ¿Crees que tienen importancia los espacios universitarios para mantener viva la llama del teatro frente a las grandes producciones comerciales? Pues déjame decirte que sí, que todo el teatro estudiantil, pues es semillero, semillero en este sentido, tanto si los jóvenes se dedican a hacer teatro como si no, estamos formando públicos. Y eso es muy importante, que no se pierda la actividad. En las universidades, pues para los jóvenes resulta gratuito el contacto con la cultura, es muy importante, sobre todo en esa edad en que siguen formándose. Colegio de Bachilleres sigue haciendo teatro, CCH sigue haciendo teatro, con menor intensidad, creo yo, pero es que es rescatable, todo tiene que ser rescatable y todo tendría que exhibirse, porque en la formación de público también hay un proceso. ¿Con qué comparas si no? Lo que con otras producciones que a veces alcanzas, pues no sé, a través de programas de televisión, o sea, un poco menos vívido, pero que son experiencias que están ahí. Sí, debería, y por ahí debería de ir la política cultural también, atacar desde los inicios la problemática, ¿no? Y creo que justamente esto que acabas de contestarnos, Tony, me llega a la cabeza lo que hace rato comentabas, ¿no? De los teatros, de la poca preparación que actualmente tienen los actores, pero también ha sido porque el espectador no está formado, ¿no? Y entonces no puede distinguir entre un trabajo profesional y quizás un trabajo que no tiene una calidad teatral. Creo yo que precisamente por eso, y yo me iría más allá, no empezar a formar espectadores desde la universidad, sino irnos más hacia abajo, ¿no? Están las secundarias, están las primarias, porque creo yo que el arte siempre tiene que ir de la mano en el desarrollo educativo de las niñeces, de las adolescencias y sobre todo de los jóvenes. Sí, a mí me parece que es así como lo dices y que, bueno, pues ahora en la política educativa, desde hace ya varios años, se han querido cruzar las disciplinas y que el estudiante sea más participativo y que tenga la posibilidad de hablar, de enfrentar un público, aunque sea el público de su salón, ¿no? Sin embargo, pienso que eso no va a incidir en el arte, que hay necesidad de dedicarle un espacio, porque como toda actividad humana requiere de que todos sus elementos sean visibles, de que pueda llegar con contacto humano, porque pues estamos luchando contra la tecnología y que todo lo que hagamos pudiera darle al estudiante una pequeña beta para poder comunicarse. Cada vez los jóvenes son más incapaces, perdón que lo diga, de escribir hasta su nombre. No me imagino entablando un diálogo y defendiendo argumentos. Ahí ya no creo que esté llegando la educación. A las universidades llegan los jóvenes con muchas deficiencias, pero que son deficiencias que debieron haberse subsanado desde años más tempranos. Es una lucha titánica. La resistencia va en todos sentidos, la lucha va en todos sentidos, porque pues, los maestros son formados en didácticas que no alcanzan a llegar, no alcanzan a tocar
educar a los estudiantes, porque cada vez estamos más inmersos en llenar formatos, en llenar perfiles, no, cierto que tenemos que ser profesionales de lo que hacemos, ¿sí? De la educación, sobre el escenario, en la música, en la arquitectura, en todo, ¿no? Pero creo que hace falta muchísimo mayor labor y mucha más labor del Estado. No nos podemos conformar con cruzar disciplinas que se dan a lo mejor una vez en la vida. Se pretende que los jóvenes escriban, por ejemplo, cuentos o lo que se te ocurra. Y yo creo, viñetas, que hagan viñetas para hacer secuencias. Y la verdad, no impacta porque lo hacen una vez en la vida, y la educación tiene que ser constante, y también la profesionalización pues va en una sola línea. Entonces, ¿dónde pueden ir tomando elementos para poder afianzar lo que quieren ser en la vida? Ay, pues sí, un difícil panorama al que nos enfrentamos, pero justamente, ¿no? De eso se trata, de ponerlo sobre la mesa para generar acciones. Y pues fue para nosotros un gusto que estuvieras aquí hoy en el programa, escucharte y que pusieras sobre la mesa estos temas tan importantes, tan necesarios, que a veces no discutimos, ¿no? O que desconocemos. Entonces, pues te mandamos un abrazo, Tony. Tony, muchísimas gracias. Desde muchas acá, gracias. Juana Reyes. Muchas gracias, Flor, y Diana. Pues, un abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues esto fue de Rebeldías y Resistencias. Recuerden que somos parte del proyecto Luciérnagas 1350 y pueden escucharnos el siguiente jueves. Nos vemos pronto y no dejen de sintonizarnos. Créditos. Audio del video titulado México, madres buscadoras cavan para encontrar restos de sus seres queridos. De Francia 24, un servicio de difusión pública francés en YouTube. Canción Desaparecidos de Rubén Blades. Mujeres defensoras de la madre tierra, ellas no se achican, man, que suba la tormenta. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Porque el territorio no es mercancía, es nuestra historia viva. Escúchenos todos los jueves a las 12 horas. De Rebeldías y Resistencias. Esta fue una producción de Violeta Radio y El Imer para Luciérnagas 1350. Luces al aire, voces en común, un espacio que se ilumina con las ideas colectivas.